Hola, bienvenidos a nuestro nuevo canal Herederos de Westfalia, diseñado y creado por especialistas en las relaciones internacionales. Aquí analizaremos la política, la economía, las instituciones internacionales y mucho más. Hoy en nuestro primer video veremos la división de África, en específico África del Centro y del Sur, también llamada África subsahariana. ¿Cuáles son sus políticas económicas? ¿Se puede hacer algo para ayudar? ¿Cómo se llevan con otros países? ¿Por qué tiene tantos problemas? ¿Y qué tipo de gobierno tienen? Nos enfocaremos en esta zona dado que muchas veces pasa por desapercibido o se le da una mínima importancia. Además, las diferencias con África del Norte suelen ser muy marcadas. África del Norte, o también llamada la zona del Magreb, la podremos diferenciar del resto de África por una simple característica: la religión, en este caso el Islam. Recordemos que dentro del Islam hay dos ramas principales: el sunismo y chiismo, siendo el sunismo la más practicada, alcanzando alrededor del 90% de los devotos, mientras que el chiismo se concentra más en Irán y en países cercanos, como Irak. Bien, la historia de África subsahariana comienza con el surgimiento de los primeros homínidos, aproximadamente hace unos 5 millones de años. Se podría decir que África es el continente madre de todos. La evolución se da hace 3 millones de años con el Australopithecus entre el sur y el centro del continente. La llegada del Homo habilis fue aproximadamente hace 2 millones, con la creación de algunas herramientas. El Homo erectus 1.8 millones de años, dominando el fuego. Con el tiempo llegaría el Homo sapiens, siendo el dominante aproximadamente hace 200.000 años. La historia del sur de África sigue siendo un gran misterio, dado que no se han llevado grandes expediciones, aunque en sí es rica, simplemente no ha sido por completo explorada. En el año 500 a.C., las tribus bantúes se asentaron en el actual Zambia. Al sureste, los Khoisan, también llamados bosquimanos, iniciaron la domesticación del ganado, cambiando así sus vidas de cazador-recolector. Con el tiempo los bantúes llegarían a la zona de los Grandes Lagos, esparciendo así sus conocimientos y aún más importante su lengua. También se crearía el imperio Kanem-Borno en la zona del Sahel, poniendo las bases de futuros grandes estados en la zona. Como dijimos, los bantúes jugaron un papel muy importante: la lengua, siendo la madre de algunas que se hablan hoy en día en el continente. Las lenguas níger-congo, también llamadas nigero-congolesas, nigero-congoleñas, toman su nombre de los ríos Níger y Congo. Son probablemente la familia, o macrofamilia, con mayor número de lenguas del planeta, casi 1.400 lenguas y con unos 400 millones de hablantes en África. Y con la llegada después de los europeos, sus lenguas también se asentarían. Uno de los momentos más importantes que marcaría al continente durante los siglos 7 al 16 fue la expansión del Islam. En el siglo VII hubo una considerable inmigración árabe, resultando en una gran absorción de la cultura bereber. Incluso antes de esto, los bereberes en general habían adoptado la lengua y religión de sus conquistadores. El avance árabe hacia el sur fue detenido por la densa selva. La selva evitó que supieran de la existencia de la costa de Guinea y del resto de África. A pesar de ser un desierto, hubo reinos que surgieron en el Sahel. El comercio de esclavos, de oro y otras materias primas propició la formación de aristocracias en la región del Sahel. Entre estos imperios estuvieron el imperio de Ghana, el imperio de Malí, el imperio Songhai, el imperio Kanem-Borno o el imperio Gwadai. En la región de los Grandes Lagos, a partir del siglo XV, surgieron reinos bien organizados y centralizados como Bunyoro, Budanda, Ruanda y Burundi. El surgimiento de estos reinos se debió mucho al inicio del uso del hierro en la región y a nuevos cultivos como la banana. Ambas innovaciones permitieron una mejora de los rendimientos agrícolas que conllevó un aumento importante de la densidad de población. Uno de los momentos más significativos en la historia del continente fue la llegada de los europeos, por lo cual vamos a hablar de un periodo crucial en la historia. La costa de Guinea, siendo la más cercana a Europa, fue la primera en ser explotada. Las principales mercancías comerciadas fueron esclavos, oro, marfil y especias. Toda la costa de Senegal a Lagos fue dotada de fuertes y fábricas de las potencias europeas, y este panorama internacional persistió hasta el siglo XX, aunque todas las tierras interiores del oeste de África se habían vuelto territorio francés o británico. Nos encontramos en el siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. África fue un campo de batalla, aunque para muchos no fue tan percibido como el europeo durante la Primera Guerra.
Se estima que hubo alrededor de unas 100.000 bajas, más de 600.000 hombres reclutados y 1,5 millones de muertos o desaparecidos, tanto combatientes como civiles. No hay una cifra clara, dado a que no se les dio un reconocimiento por su servicio. En la Segunda Guerra, África empieza a tener una mayor importancia. Las investigaciones informan que murieron 50.000 civiles, 600.000 soldados muertos y más de 500.000 desaparecidos entre personas y militares. No hubo una fuente confiable de investigación, por lo cual se sacó un aproximado de entre todas las fuentes. Al terminar la Segunda Guerra, las potencias europeas estaban devastadas, lo que resultó en campañas por independencias. El país más afectado fue Francia, debido a que perdió una gran cantidad de colonias, pero sobre todo sus intereses geoeconómicos. Otras naciones en perder sus dominios fueron el Imperio Británico, España, Portugal, el Reino de Bélgica e Italia. Por desgracia, muchos libertadores africanos después de obtener las independencias se volvieron dictadores, lo que llevó a guerras civiles y genocidios. La organización política de África. La podremos dividir en África Occidental, Oriental, Central y del Sur. África Occidental está conformado por Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo y Mauritania. Hay dictaduras militares, gobiernos democráticos y la Comunidad de Estados de África Occidental. África Oriental, conformado por Burundi, Comoras, Eritrea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Seychelles, Sudán del Sur, Tanzania y Djibouti. África Central integrada por la República Centroafricana, República Democrática del Congo, Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, República del Congo y Santo Tomé y Príncipe. África del Sur, compuesta por Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y Sudáfrica. Podríamos decir que África, al ser un continente tan diverso, también su situación política. Pero, ¿cuál es su actividad económica? Las actividades económicas principales de África Central y del Sur varían según el país, pero en términos generales, se centran en recursos naturales, agricultura, ganadería, minería y, en menor medida, turismo e industria. La minería y extracción de recursos incluye el cobre, cobalto, diamantes, oro, petróleo, especialmente en Gabón y Guinea Ecuatorial. La agricultura de subsistencia y comercial. Cultivos, yuca, maíz, café, cacao, plátano y la palma aceitera. Cabe decir que muchas familias dependen de estos modos de subsistencia. A su vez, hay grupos que se dedican a extraerlos de forma ilegal. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son sus políticas para el futuro? Se basan en las agendas de la ONU y la Unión Africana. Se enfocan en abordar desafíos como la pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la falta de infraestructura, mientras se busca el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida, y por ende la inversión en educación, que es considerada como fundamental. Todos los países apoyan la idea de cumplir los acuerdos de la Unión Africana y de la ONU. Por otra parte, hasta este momento han preferido cumplir los objetivos que consideran más primordiales como una mayor calidad de vida, mejores índices de seguridad y que los niños estén en la escuela, en lugar de trabajar. Volvamos a nuestras preguntas del inicio para responderlas. ¿Cuáles son sus políticas económicas? ¿Se puede hacer algo para ayudar? ¿Cómo se llevan con otros países? ¿Por qué tiene tantos problemas? ¿Qué tipo de gobierno tienen? Las respuestas no son muy fáciles, más no difíciles. Sus economías se basan en sectores primarios y en algunos casos en secundarios. Una forma de ayudar es evitar la compra de gemas preciosas de zonas de conflicto, los famosos diamantes de sangre. Las relaciones con otros países son complicadas, sobre todo con sus antiguas potencias colonizadoras. Los problemas que tienen se deben a la falta de un sistema político estable y falta de oportunidades. Por último, dado gobiernos no estables, es común que tengan diferentes tipos de gobiernos, lo que genera golpes de Estado. Hemos terminado. No olvides suscribirte y darle like. Estaremos subiendo contenido muy pronto. Sin nada más que decir. Hasta pronto, internacionalistas.